La reacción del presidente Trump de solicitar que se elimine, que se cancele este programa de loterías por visa para inmigrantes, aduciendo que este ha sido el programa que ha sido utilizado por el terrorista o acusado de terrorismo, Saipov, un hombre de Uzbekistán de 29 años, que es el que está implicado en este ataque terrorista que ocurrió el día martes en Nueva York, cuando embistió a una serie de ciclistas en una vía para bicicletas en Manhattan, dejando a 8 personas muertas, 11 en total fueron atacadas, 3 están recuperándose por las heridas que sufrieron por este ataque terrorista. ¿Es esta la mejor manera de luchar contra el terrorismo, cancelando un sistema o un programa de visas que fue instaurado en 1990, que ha permitido que se entreguen 50.000 visas a diferentes personas de una docena de países, que se supone que tiene como objetivo ampliar el crisol de representación de inmigrantes en Estados Unidos y que le permite a las personas que ganan esa lotería de visas tener la posibilidad de acceder a una tarjeta verde, con lo cual tienen camino a la ciudadanía? Se supone que más o menos un promedio de 50.000 visas por año son concedidas a personas a través de este programa de visas. ¿Esta sería la mejor manera para reaccionar frente al terrorismo, Pedro? Es más, diría que ni siquiera tiene que ver con el terrorismo. No veo ni siquiera la asociación. El hecho de que esta persona entró con esto no está asociado con que haya habido un acto de terrorismo. Por lo tanto, no es la solución. Es como, yo creo que es como amputarte la pierna porque te duele la cabeza, ¿no? El programa no tiene sentido. ¿Okay? El programa en sí no tiene sentido. La discusión de eliminar este programa no es ni siquiera, yo creo que bipartisanamente. Este es un programa que se ha querido eliminar, se montó en un momento, hoy en día no se necesita. De hecho, hay una demanda muy variada de gente queriendo entrar por los sistemas normales. No hay que crear más diversidad, ya que yo creo que la diversidad existe. Los mismos que ya han entrado pueden traer a sus familias. Es decir, hay muchas cosas por las cuales no hubo discusión cuando se discutió el tema de eliminarla en ninguna parte sobre este programa en específico. Sacarlo en este momento como causa del atentado o como solución para otros futuros es lo que es totalmente absurdo. Y yo creo que es desdeñable y es bastante preocupante de que con toda la información que se sabe de qué es lo que está moviendo al terrorismo, cómo ISIS, el Estado Islámico, está tratando de crear y fomentar y dar ideas para que la gente haga en nombre de ellos atentados, que se resuma que eso se soluciona con esto. Yo te aseguro que hay gente que entró por el mecanismo normal o gente que nacieron aquí son posibles candidatos a hacer actos terroristas y no pasan por este programa. Entonces, es una irresponsable desviación de la atención para tratar de ganar puntos muy fáciles, desconociendo que sí hay un problema real, que el objetivo sí es los Estados Unidos, que el Estado Islámico sí quiere que se reproduzcan y haya muchos atentados de estos, y que tiene colgado en Internet muchísimas instrucciones de cómo hacerlo, qué día, cómo se escogen los puntos y no sé qué tal cosa. Ese es el problema. El problema no es este programa, que es irrelevante en cuanto al número. Este programa permite, Cristina, que las personas que pasan que ganan la lotería de visas no tienen que tener un patrocinador, no tienen que tener un empleador que está buscando que vengan a los Estados Unidos, es decir, garantiza el ingreso de una manera relativamente fácil porque no tienen que pasar por un proceso muy complejo y luego les da el camino a la ciudadanía, como discutíamos antes. ¿Es para usted el camino correcto para luchar contra el terrorismo, cancelar este sistema de visas? No, desde luego que no. Coincido con mi compañero, creo que las afirmaciones de Trump no tienen ningún fundamento, tampoco entraría como a valorarlas desde el momento, es que no tienen fundamento porque así lo demuestran los hechos. Hemos visto en toda esta serie de dramáticos atentados terroristas que hemos vivido en los últimos años, hemos visto que los autores de estos atentados han sido personas, ciudadanas del país, como ha ocurrido en muchos casos en Francia, por ejemplo, han sido personas que llegaron de muy pequeños, estaban aparentemente muy bien integradas en la sociedad, como el caso de los chicos que atentaron en Barcelona recientemente, y hemos visto también personas que han llegado más tarde en una etapa más avanzada de sus vidas. Pero el debate no tendría que ser ese, el debate tiene que ser cómo se evita la radicalización, porque además los investigadores han dado otro argumento que desmonta estas afirmaciones del presidente Trump, que es que el autor del atentado de Nueva York se habría radicalizado en Estados Unidos. Desde ese momento, el debate tiene que ser siempre, prioritariamente,
cómo se evita la radicalización y no buscar un chivo expiatorio, que es lo que ha hecho en este caso el presidente Donald Trump, que está aprovechando para endurecer aún más el discurso antiinmigrante que tantos réditos le ha dado, y de nuevo le vemos que ante una crisis muy importante que tiene por supuesto visos de repetirse porque este tipo de atentados son tan fáciles de cometer, hay instrucciones en internet para hacerlos simplemente, pues ya vemos, con un automóvil, con una camioneta, con un cuchillo en la calle. Está dando una idea de que hay una solución sencilla. Esto es algo que vemos mucho en Trump en diferentes crisis. Le dice a sus seguidores, Guantánamo, pena de muerte, acabar con esta lotería de visas, cuando esto es un problema muy complejo, que no se resuelve rápido, que requiere un trabajo social fundamental, de trabajo en las comunidades, por supuesto acompañado de un refuerzo de la seguridad y la vigilancia, pero no es suficiente el tema de seguridad. Y Donald Trump, de nuevo, vende una idea que no es posible. Otro de los aspectos que ha llamado la atención, José, es que el presidente salga a decir que le corresponde la pena de muerte a Sayfullo Saipov, cuando es prácticamente una decisión del Poder Judicial, del sistema judicial y no del Ejecutivo. ¿Qué opina usted? Bueno, lo hizo después de haber declarado que lo iba a mandar a Guantánamo. Entonces, por la mañana emite este Twitter. No sabemos si en los últimos minutos ha cambiado la posición, así que lo que diga va a ser condicional a que haya un posicionamiento nuevo. Es verdaderamente ilógico que un presidente que un día dice que el sistema judicial de Estados Unidos es el hazmerreír del mundo, ahora diga que un tribunal federal es la mejor vía o vehículo legislativo para tratar a este sospechoso de terrorismo, ¿no? No hay una consistencia en el posicionamiento del presidente y peor aún, puede ser utilizado ahora por el acusado para decir que desde el poder hay un acto malicioso en contra de él que no le permite tener un juicio justo en Estados Unidos y por lo tanto dar una ventaja innecesaria a un sospechoso. Yo no sé dónde están los abogados que están asesorando al presidente Trump o si lo están asesorando realmente de la manera apropiada o si él está escuchando, pero evidentemente esto es contraproducente. Y el hecho justamente de que vincule él al señor que procede de Uzbekistán con la lotería de visas, no solamente se me hace político, se me hace malicioso, porque como dijeron mis compañeros, yo coincido, lo que va a hacer la eliminación del programa de lotería de visas a la seguridad nacional es lo mismo que va a hacer el muro a la seguridad nacional. Es decir, no es nada, pero peor aún es contraproducente porque desvía recursos que sí se podrían estar utilizando para cómo atacar a estos grupos terroristas que se están desviando a proyectos totalmente innecesarios y dispendiosos. Entonces, eso es sumamente preocupante porque me parece que está abonando a esta falsa narrativa de Trump desde la campaña, donde los inmigrantes somos los chivos expiatorios de los problemas de Estados Unidos y se esconde con una cortina de humo lo que verdaderamente se tiene que hacer. Pero digo malicioso, y con eso termino mi comentario, María Luisa, por el hecho de que la lotería de visas fue impulsada por los demócratas. Entonces no hay un comentario ingenuo del presidente al hablar de la lotería de visas y ponerlo en la plataforma de pública, porque lo hizo Charles Schumer, lo hicieron los demócratas, lo eliminaron ya en 2013 en el Senado, sin embargo no pasó en la Cámara de Representantes y es parte de todo este nuevo esquema holístico de la reforma migratoria que se han opuesto los republicanos. Entonces, es muy triste ver que en ese debate, ¿no?, simplemente se habla de verdades a medias, falsedades, inconsistencias, cuando en realidad deberíamos estar hablando de un debate serio nacional sobre lo que se requiere de la reforma migratoria. ¿Y por qué este sujeto es tratado como terrorista, es acusado de terrorismo? ¿Y por qué en el caso, por ejemplo, de la matanza en Las Vegas no hablamos de terrorismo? ¿Por qué hay una definición de terrorismo para algunos casos y cuando se trata de un ciudadano estadounidense blanco no hablamos de terrorismo? Mira, yo creo que el caso típico de eso fue en Oklahoma, cuando volaron un edificio federal en Oklahoma City. Inmediatamente esto fue terrorismo. Y de repente se dieron cuenta que eran americanos que lo habían hecho. Y ahí se ha enredado, desde ahí quedado totalmente enredado el concepto. Al final sí aceptaron que este era terrorismo doméstico y que el terrorismo doméstico no es distinto al terrorismo externo. Pero yo creo que vuelven a esto. Yo me preguntaba exactamente si el que atropelló a estos ciclistas en Nueva York hubiera sido el que disparó desde Las Vegas, con todo el armamento que tenía y con todo el daño, la mortandad, los heridos, ¿qué hubiese pasado? Es decir, todavía estaríamos hablando de eso. Todavía estaría en la televisión 24 horas al día de esto. Me imagino que Trump hubiera dicho que todos los que tienen barba larga hay que ejecutarlos. ¿Okay? Entonces hubiéramos llegado a una cosa así. De hecho, inclusive aquí hay otro agravante, que aquí entonces de los muertos, la mayoría de los muertos son extranjeros. Casi todos los muertos son extranjeros. Entonces, o sea, es como
un doble estándar de un país que quiere aislarse del mundo, que quiere ignorar el mundo, pero por otro lado se quiere proteger del mundo. Esta victimización que la usan un poco aleatoriamente. Yo sí creo que lo de Las Vegas fue un atentado terrorista. Ahora, es de terror, está generando pánico, está tratando de asustar a que la gente no vaya a lugares en donde se congrega la gente por temor a eso. Eso es lo que es terrorismo. Estoy tratando de generar unos actos. Ahora, si necesitas tener una carta del Estado Islámico metida en el bolsillo, porque eso es lo que es terrorismo, entonces tenemos una definición bastante perversa. Es decir, los crímenes a mansalva, asesinar a gente sin ninguna razón para generar caos, desconcierto en una sociedad y temor, terror, es terrorismo. Cristina. Sí, yo opino lo mismo. Creo que otro ejemplo que a mí me impactó mucho en este país es, hubo hace un tiempo un hombre blanco estadounidense, entró en una clínica de Planned Parenthood, como sabemos, este servidor que no solo proporciona abortos, que es por lo que le demonizan los republicanos, sino que además ofreció una serie de atención de derechos reproductivos y también de pruebas, por ejemplo, para el VIH, que en este país donde no hay sanidad pública universal, pues son muy necesarias, sobre todo para la gente de bajos recursos. Bueno, este señor entró allí a atemorizar a la gente con su arma. Y en ese momento, por supuesto, a los 2 días se acabó el debate y ese señor también tenía una intención política, porque fue a un lugar muy politizado en este país que han demonizado los republicanos en campañas tremendas para quitarle fondos. En ese momento no se llama terrorismo, pero lo que también me parece muy impactante es, en el caso del horrible tiroteo de Las Vegas, el más mortífero de este país, el presidente y su partido, que también es muy grave, porque ya no solo el presidente, los líderes más altos de su partido dicen que no cabe hablar de un debate de armas, cuando en ese caso sabemos la causa más objetiva del tiroteo de Las Vegas es que en este país una sola persona puede matar a más de 60 y cercenar las vidas de centenares porque puede adquirir decenas de rifles de asalto. ¿Cómo una persona, con qué argumento se justifica que una persona tenga decenas de rifles de asalto? Y en ese momento no cabe el debate sobre las armas, cuando es un hecho objetivo, y en este caso, inmediatamente, sin esperar la valoración casi ni de los investigadores, nada, es terrorismo, habla de casos gravísimos, dice que pena de muerte, siendo el presidente, Guantánamo. O sea, creo que la cautela, y también hablábamos ayer del tema de Charlottesville, cuando fue es que, además, el mismo modus operandi, o sea, una persona con un coche atropella a una multitud por fines políticos, es decir... Y podía haber matado a 50. Podía haber matado a 50, y ese día no solo no se habla de terrorismo, sino es que no se titula, en mucha prensa también, ya no solo el presidente, no se titula porque una joven muere atropellada por un neonazi, se titula la violencia en Charlottesville, como si se hubiera generado entre unos y otros. Entonces, por supuesto, el doble rasero es un tema que hay que combatir porque es muy pernicioso. ¿Hay un doble estándar, José? Ah, no, absolutamente. Yo coincido con Cristina, estaba haciéndome esa misma reflexión en la mañana, ¿no? Es decir, fue una negativa absoluta de la Casa Blanca a discutir el tema del control de armas después de lo que pasó en Las Vegas. Es el momento de duelo, es momento por velar por los muertos, ese debate lo iniciaremos en su momento. Aquí, a los 10 minutos, estaba en el Twitter acusando a los demócratas de la lotería de visas y hablando mal de todo extranjero. Estados Unidos ha tenido una dificultad histórica para procesar las amenazas internas. Y yo creo que esto no es de Trump, ¿no? Imagínate siempre, la lucha contra el comunismo es la amenaza externa. La lucha contra las drogas no es el problema de los adictos, es el problema que en Colombia y en México, sí, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tienen un problema tan serio internamente, no lo pueden procesar. La primera vez que se mencionó que la mayor amenaza terrorista y de seguridad nacional a los Estados Unidos era interna, con los lobos solitarios famosos, fue por Janet Napolitano, que se armó un todo debate nacional. ¿Cómo es posible? Si la amenaza es ISIS y Al-Qaeda y el comunismo y etcétera. No, o sea, tenía razón, porque además es lo más difícil de identificar, ¿no? Todavía no sabemos cuál era la motivación de Las Vegas. Yo coincido con mis colegas. En ambos casos estamos hablando de terrorismos y hay un doble estándar muy triste y lamentable por parte de esta Casa Blanca, que está por una parte dispuesta a crear estas cortinas de humo contra los inmigrantes en general cuando se trata de este señor de Uzbekistán y totalmente ignorar lo que es una mayoría absoluta de estadounidenses que están a favor de algún tipo de control de las armas. No, pero también, no solamente de la Casa Blanca, yo creo que los medios de comunicación saben que venden más. Si crean este morbo del Estado Islámico, aquí se tiene que hablar del tío que es está yendo a los casinos y no. Ahí los medios... No, pero el doble estándar no lo opcionan los medios, Pedro. ¿Ah? Los medios de comunicación estuvieron señalando sistemáticamente al presidente por ignorar el tema del control de las armas. No, estoy de acuerdo, pero digamos, en la definición de cómo es la
la noticia del terrorismo islámico hay más morbo alrededor de eso que el terrorismo que estamos discutiendo. Yo quiero apuntar algo al respecto, porque ayer precisamente muy viendo, brevemente, perdón, por sí, muy favor. breve, los medios españoles, me di cuenta de que la foto de este hombre estaba por todas partes. Toda la noticia va acompañada de una parte de la pantalla con la foto del atacante. Eso yo no lo vi en el caso del tiroteo de Las Vegas. Estoy segura de que nadie en España casi le vio la cara al hombre. Sin embargo, como esta es la imagen, ¿no?, morbosa del hombre con la barba y todo, Sí. lo tenemos en la tele. Un papel creo que sí tienen ahí también Sí, los sí. medios.